Doctor David Harvey, director del CENEDET, profesor de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Y el doctor Thomas Purcell, subdirector del CENEDET, profesor e investigador de la Universidad de Posgrado del Estado, IAEN, Quito, Ecuador. Hoy, en nuestra sesión inaugural, tenemos como invitado al profesor David Harvey, cuya conferencia se titula Desarrollo geográfico desigual y la producción del espacio. Le doy la palabra a la directora del Instituto de Estudios Regionales, Claudia Puerta Silva. Buenas tardes. Les damos la bienvenida al Teatro Universitario Camilo Torres Restrepo de nuestra alma mater, Universidad de Antioquia. Agradecemos a los profesores su presencia en este recinto y el apoyo de docentes, estudiantes y equipo administrativo del INER para la organización de este evento. El Instituto de Estudios Regionales INER, en asocio con el Departamento de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia, desarrolla desde el 2011 la Cátedra Abierta Hernán Henao Delgado, como una forma de mantener viva la memoria de este profesor universitario que entendió el significado de la universidad pública en la producción de pensamiento autónomo como fundamento de un proyecto democrático. El profesor Hernán Henao Delgado, asesinado en 1999 en su oficina del Bloque 9, defendió un modelo de conocimiento en el que la sociedad no se comprende como el objeto de las interpelaciones de la ciencia, sino que es ella el sujeto que interroga a la ciencia. Así, el pensamiento crítico que promovió buscaba reflexionar para desentrañar, emitir buenos juicios y transformar a partir de la producción de versiones propias y locales de nuestras sociedades. Esta cátedra es un espacio para el diálogo sobre el quehacer de las ciencias sociales y su contribución a las problemáticas y desafíos que se nos plantean en la actualidad. Para los años 2015 y 2016, el tema de la cátedra será Metodologías y políticas del conocimiento, con el que pretendemos identificar nuevas propuestas de producción de conocimiento y generar reflexión y pensamiento sobre las relaciones de poder que condicionan o posibilitan estas propuestas. Se trata de sopesar las relaciones y efectos del poder y las políticas en el conocimiento social y a la inversa, del conocimiento sobre el poder y la política. Nosotros trabajamos por una utopía en la que nuestras metodologías se mantengan independientes y nos permitan producir un conocimiento que incida y se refleje en la sociedad y en la política. Los campos metodológicos en cuya reflexión buscamos avanzar en estos 2 años son los siguientes: nuevas cartografías, diálogo de saberes y coproducción de conocimiento, narrativas visuales, metodologías de planeación urbana y ordenamiento territorial, enfoques regionales, estudios comparados, interseccionalidad. La Cátedra Abierta Hernán Henao Delgado se vincula también a la preparación de la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, que se realizará en Medellín en noviembre de este año, y cuyos ejes de reflexión serán las transformaciones democráticas, la justicia social y los procesos de paz. Estos tiempos nos retan desde todos los campos del saber para encontrar espacios de esperanza, puntos de quiebre y horizontes de crisis que conlleven cambios sociales contundentes. La conferencia de hoy será inspiradora en este sentido. Los desafíos y retos que enfrentan pobladores, movimientos sociales y gobiernos de América Latina y el Caribe nos invitan a pensarnos de manera escalar y socioespacial. Gracias a nuestro invitado podremos inaugurar esta serie de conferencias con la esperanza de crear utopías
con enfoques profundos, creativos, innovadores y sistemáticos. Antes de presentar al profesor Harvey y expresar la importancia que su visita tiene para la universidad y la ciudad, quiero darle la palabra al doctor Thomas Purcell, subdirector del Centro Nacional de Estrategia para el Derecho al Territorio, CENEDET, adscrito al Instituto de Altos Estudios Nacionales de la Universidad de Posgrado del Estado en Quito, Ecuador, del cual el profesor Harvey es el director. Tomás. Bueno, buenas tardes con todos y todas y muchas gracias a Claudia y la universidad por esta invitación. Yo soy Tomás Purcell, el subdirector del CENEDET en Quito. Tal vez como ya conocen, yo no soy de América Latina ni de España, soy de Manchester, soy inglés. Y bueno, yo iba a Quito hace un año con David y Miguel Robles Durán para pensar en un centro de los estudios territoriales, pero con un enfoque un poco distinto, digamos. Algo importante para nosotros es una producción intelectual y teórico social, con un nivel de académico internacional. Pero lo más importante para el centro es para pensar en alternativas prácticas, tanto para políticas públicas y para comunidades en el centro urbanos y el campo también. Somos un grupo de materialistas. Estamos trabajando bajo la paraguas el desarrollo geográfico desigual, que ha sido la contribución mayor en el pensamiento del profesor Harvey. Y bueno, somos un equipo de 12 personas conformado por arquitectos, economistas, antropólogos, feministas que trabajan en la Amazonía, y la idea era crear un centro transdisciplinar. Y digo transdisciplinar porque no es como interdisciplinaridad, sino un centro para pensar más allá las estructuras que no solo viven en las universidades, sino en las sociedades capitalistas. Entonces, yo creo que es un espacio muy privilegiado, pero también con sus límites. Y es nuestro desafío para crear vinculaciones más allá del Ecuador y en América Latina. Y es por eso estamos aquí, aprendiendo las condiciones urbanas aquí en Colombia. Hoy estuvimos en las comunas y David era hablando con gente de las comunidades. Y bueno, sí, obviamente no están aquí para escuchar a mí, sino al profesor. Solo quiero decir que si alguien quiere hablar más sobre el centro después, estoy totalmente dispuesto a platicar sobre nuestras investigaciones en más detalle y también les brindo el sitio de web que tenemos. Muchas gracias. Como sabemos que teníamos un número limitado de receptores para la traducción, pues le sugerimos de pronto compartir con el compañero o la compañera de al lado los audífonos para que otros y otras tengan también la oportunidad de escuchar la traducción. Tratar de reconstruir en estos minutos la trayectoria académica del profesor David es una tarea difícil por sus amplias y complejas contribuciones y tal vez también es inútil porque la mayoría de ustedes la conoce. Sin embargo, voy a hacer un intento. El profesor Harvey nació en Kent, Inglaterra. Es antropólogo, geógrafo y teórico social. Desde 2001 es catedrático de Antropología y Geografía en la Universidad de la Ciudad de Nueva York y ha visitado tantísimas otras instituciones en el mundo.
Uno de sus grandes aportes puede expresarse en su apuesta por el materialismo geográfico y por la teoría del desarrollo geográfico desigual del capitalismo. También en la lectura del Capital de Marx, demostrando las expresiones espaciales de la lucha de clases y la acumulación del capital. Las geografías desiguales exponen bien los fenómenos socioespaciales ligados al capitalismo y cómo, sin soluciones espaciales, no puede sobrevivir. Colonialismo, entre otras, se tratan de acumulación por desposesión, en la que territorios y recursos se van apropiando para el servicio de los procesos de acumulación a costa del despojo de poblaciones enteras. La acumulación del capital es, desde su perspectiva, la producción del espacio, y por eso dicha acumulación es acerca de la producción de nuevos espacios, de la colonización de espacios. El profesor Harvey es uno de los exponentes más conocidos de la geografía radical. De ahí su gran interés por los movimientos y luchas sociales. Preocupado por las expresiones espaciales del sistema económico imperante, se ha concentrado en entender la ciudad y la urbanización como síntomas de las desigualdades espaciales, la injusticia y la exclusión. Pero esta misma preocupación lo lleva a formular una apuesta por los espacios de esperanza, en donde la utopía y la configuración de espacios sociales pueden ser posibilitadores de alternativas al sistema capitalista. En su obra Ciudades Rebeldes, del derecho de la ciudad a la revolución urbana, aborda los movimientos sociales y aborda por qué las ciudades son un derecho colectivo y no individual. En las 17 contradicciones y el fin del capitalismo, señala las fuerzas opuestas que se encuentran simultáneamente presentes en el sistema económico. Según el profesor, los movimientos sociales y las fuerzas políticas que luchan por un mundo diferente, que se quieren antisistémicos y transformadores, deben hacer adecuados diagnósticos que permitan explicar la reproducción social de las sociedades actuales y encontrar las potenciales tendencias a la crisis y las vías de acción. Para académicos y académicas de la ciudad, así como para activistas, movimientos sociales, estudiantes, la presencia del profesor es inspiradora. No importa nuestra disciplina o experiencias de vida, ni el lugar que tengamos en esta sociedad. El profesor nos comparte su comprensión de los fenómenos globales y estructurantes que percibimos en nuestras propias vidas cotidianas. La importancia que tiene su visita a Medellín es la de ilustrarnos con el sentido global y sistémico que tienen los fenómenos locales que observamos y así poderlos comprender desde nuestra propia historia. ¿Por qué Medellín crece y se densifica en las laderas? ¿Cómo se está dando el proceso de gentrificación en el centro de la ciudad? ¿Cómo están presentes al mismo tiempo los intereses del sector inmobiliario con políticas públicas de equipamientos urbanos por toda la ciudad? ¿Cómo lograr la sostenibilidad ambiental garantizando la vida digna para los pobladores? ¿Cómo se evidencia la democracia y el acceso en la ciudad? ¿Cómo el transporte masivo aporta a una mejor movilidad y a la sostenibilidad ambiental? ¿Cómo los cambios de paradigmas y comportamientos urbanos se sintonizan con la densificación de la ciudad? ¿Cómo Medellín no debe planificarse sola, sino en relación con municipios vecinos y con las regiones del departamento y del país? ¿Cómo hoy nuestra ciudad abarca y se extiende más allá de sus límites político-administrativos y concentra no solamente la riqueza, sino los servicios sociales y públicos? ¿Cómo garantizar el acceso de los antioqueños a estos servicios? Seguramente el profesor se llevará un panorama de una ciudad que resiste a décadas de violencia, un lugar en donde emergen expresiones ciudadanas, culturales y artísticas, como las de cualquier metrópolis,
pero ancladas, enraizadas, conectadas con las vivencias de exclusión social en múltiples matices. Una ciudad llena de brechas, de fronteras, pero también de resistencias y esperanzas. Una ciudad que entre contradicciones se ha dotado de equipamientos urbanos de transporte, educación y recreación. Ojalá nuestro diálogo con él nos permita tanto a él como a nosotros ahondar en conocimientos, porque creo que algo en lo que coincidimos, además de las críticas al sistema económico capitalista y a las desigualdades espaciales que produce, es que el conocimiento profundo de su funcionamiento y de sus estructuras es tal vez lo único que nos puede llevar a identificar puntos para la fuga, la crisis, la acción, las rupturas, las resistencias, las articulaciones, en sus palabras, espacios de esperanza hacia una vida digna para todos y todas. Muchas gracias por su presencia. Recuerden entonces que tendremos hoy una interpretación simultánea de la Agencia de Traducción de la Universidad de Antioquia. Recuerden hacer sus preguntas de forma clara para que puedan ser interpretadas y entendidas. Vamos a pasar unos papeles en los que ustedes podrán escribir estas preguntas para poderle hacer un resumen al profesor. Visualicen el número de sus radios en la parte de atrás para que luego puedan devolverlo en el mismo lugar en donde lo prestaron. Si tienen problemas con su radio, por favor diríjanse a la parte de afuera donde el personal podrá ayudarlos. Luego de la conferencia, por favor, recuerden devolver sus radios, reconociendo el radio y la maleta donde lo deben entregar por el número al respaldo del radio. Devuelvan sus audífonos sin enrollar para evitar embotellamientos. Hasta las 6:30, el personal de la Agencia de Traducción recibirá los audífonos. Muchísimas gracias. Ahora sí, los dejamos con el profesor Harvey. Muchas gracias. Es un gran privilegio estar aquí con ustedes, hablando con una universidad pública. Yo enseño en una universidad pública bastante grande en Nueva York, con aproximadamente 400.000 estudiantes. Y creo que el principio de la educación pública es vital. Y creo que toda la educación pública debe ser totalmente gratis y no debería ser un producto. Ahora, acabo de escribir un libro llamado Las 17 contradicciones y el fin del capitalismo. Y quiero hablar un poco algunas de las ideas más importantes en este libro, particularmente con la pregunta de las manifestaciones geográficas. Una contradicción es, yo creo, algo que necesita explicación desde la raíz. Una contradicción lógica significa que hay algo que es o no es, o está o no está, pero yo uso la definición de Marx para esta palabra, contradicción, que es una tensión dentro de una situación, dentro de un proceso que está yendo hacia vías contrarias. Muchas personas a lo largo de su vida encuentran tensiones y contradicciones bastante serias entre el deseo de tener una vida personal muy abierta y satisfactoria y al mismo tiempo el deseo de tener dinero, que significa tener un buen trabajo. Y algunas veces esa contradicción se convierte en algo muy tenso y la gente se enloquece. La mayoría de las personas
les cuesta manejar esto, y personalmente yo quiero tener una buena vida y al mismo tiempo tener un buen trabajo académico, pero no se pueden las dos al mismo tiempo. Como académico puedo encontrar maneras de hacer las dos cosas al mismo tiempo, lo que es realmente un gran placer. Entonces la contradicción es algo de este estilo más o menos. Marx usa este concepto para entender por qué el capitalismo crea tantas crisis. Y de hecho sugirió que las crisis son momentos en los que se juntan muchas contradicciones, y si la sociedad tiene una crisis, como tuvimos en Estados Unidos y en otras partes del mundo en el 2008, la pregunta que tenemos es, ¿cuáles fueron las contradicciones que provocaron esta crisis? Y pensando otra vez esto, me parece que es importante empezar a ver la estructura de las contradicciones y cómo están relacionadas entre ellas. Creo que hay un número importante de puntos claves, y el que quiero enfatizar es: creo en un mundo en el que todas las personas, o la mayoría de las personas, están preocupadas sobre problemáticas sociales y del ambiente. Muchas personas están preocupadas con la pobreza mundial y con las desigualdades del mundo, y muchas están preocupadas con la degradación del planeta, el cambio climático y cuestiones de este estilo. Y lo que me da alivio con esta discusión sobre la inequidad y el cambio ambiental, y es que la mayoría de las discusiones tienen que ver con la mejoría de los resultados y cómo acabar con las desigualdades y el cambio climático, pero realmente no se habla del proceso, de cómo se producen estas inigualdades sociales y por qué se produce este cambio climático, y realmente no hay inclinación en las conferencias grandes en las que se habla de estos tópicos. Y no se dice que si queremos resolver estos problemas tenemos que controlar o terminar los procesos que generan estas desigualdades. Si estamos preocupados por la degradación del planeta, tenemos que terminar con el proceso que genera esta degeneración del ambiente. Estas preguntas, vamos a ver los procesos y también, o simplemente vamos a tratar de disminuir las consecuencias. Deberíamos ver el proceso realmente. Es una manera de verlo, es una respuesta contradictoria. En mi trabajo me he preocupado bastante en identificar el proceso que genera las desigualdades sociales y la pobreza. Estoy muy preocupado también viendo los procesos que generan el cambio climático y la generación del clima. Y ahora, por muchos años, realmente no entendía cuáles eran estos procesos o cuáles podían ser estos procesos, y luego reconocí en algún momento, cuando tenía probablemente 35 años, que tal vez en lo que yo debía fijarme tendría que ser la estructura del capitalismo, de qué se trataba el capital. Porque en los 50 vi, y también en los 60 y también en los 70,
Vi la pretensión de que la mejor manera de eliminar las desigualdades y la pobreza era liberar las fuerzas del mercado, liberar las fuerzas del capitalismo empresarial, y eso se suponía que iba a resolver el problema. Pero luego empecé a pensar que tal vez debería fijarme en esas soluciones, y bueno, Marx también las observa y nos dice que realmente el proceso es lo que crea estos problemas y que no es la liberación del mercado o el capital. Y luego en el volumen 1 del Capital nos explica que si tenemos un mercado perfectamente libre y si la sociedad se acomoda a las normas de la propiedad privada apoyadas por el poder estatal, entonces ¿qué pasa? Lo que pasa no es la predicción de Adam Smith. Adam Smith dijo que el mercado podía ser libre y que todo el mundo estaría de una mejor manera. Pero lo que Marx nos muestra es que realmente ese tipo de mercado produce situaciones en las que los ricos se enriquecen más y los pobres se empobrecen más. Más o menos hasta 1975 vivimos en un mundo de democracia, capitalismo avanzado con democracia social, y el poder de los trabajadores era considerable, pero no vimos a los ricos convirtiéndose más ricos y los pobres empobreciéndose más. Pero después de 1970 tuvimos esta revolución que fue el neoliberalismo, en la que se dijo que ese sistema no trabaja, no funciona, no es útil. Necesitamos volver a la raíz del sistema capitalista, en el cual el mercado está liberado y todo debe ser un commodity, un producto. Y luego después de 1970 esas políticas se han seguido de manera exitosa. Los trabajadores han quedado sin poder a nivel mundial y las consecuencias han sido concentraciones enormes de riqueza en el 1% de la población, y de hecho es el 0.1% que tiene la mayor cantidad de poder y riqueza. Recientemente hablé con este economista francés, Piketty, en el que demuestra que estadísticamente que lo que ha pasado en todo el mundo es lo que tiende a pasar, excepto en aquellos momentos como en la Segunda Guerra Mundial y el periodo subsiguiente, en el que la sociedad se organiza a sí misma en diferentes líneas. Entonces, las desigualdades sociales es un producto del capitalismo, y realmente lo que nos dicen es que la respuesta es liberar ese sistema capitalista. En otras palabras, nos invitan a abrazar el proceso que genera estas desigualdades por un medio, diciéndonos que es un medio de liberarnos de estas desigualdades. Esto es una crisis realmente, y por esto lo que tenemos que hacer es cuestionar el proceso que produce la desigualdad social. Y este proceso obviamente es la circulación del capital. Lo que Marx nos dice en su texto, lo que hace es analizar en detalle los movimientos y la circulación y la acumulación de capital, y nos muestra las consecuencias que se derivan de este sistema.
No tengo tiempo para hablar de todas las contradicciones que están en este sistema, pero en la que quiero enfatizar es una de las más peligrosas de nuestros tiempos, que es que el capital tiene que expandirse para sobrevivir. El capital es un sistema de acumulación para la acumulación, y la acumulación de capital tiene que crecer más y más. Y realmente la manera en la que crece más es un proceso de crecimiento exponencial. Es un 3% de crecimiento exponencial, y esto significa que se duplica el tamaño de una economía cada 25 o 30 años. Y si vemos en los periódicos financieros, encontramos cuál sería la tasa de crecimiento económico, y las personas estarían satisfechas si fuese un 3%. Eso estaría bien. 4% es buen crecimiento, 5% es excelente casi, pero menos de 3% las personas empiezan a decir que el capitalismo está en problemas. Si llegamos al 0% y el capitalismo está en crisis. Entonces, el capital tiene que ver con el crecimiento y crece en una tasa exponencial. Vean, de esta manera empieza lentamente y luego se duplica, se duplica, se duplica de esta manera. La ilustración de este tipo de crecimiento es la persona que inventó el ajedrez. Realmente no me acuerdo quién fue, y para el premio que él quería un grano de arroz por cada cuadro que yo pueda ganar, y luego lo duplicamos en el segundo y en el tercero, y esta persona dijo, bueno, ok, yo voy a hacer esto. Y el problema era que cuando se llega al cuadro 21 se tiene todo el arroz del mundo, y luego esto se vuelve infinito y no se puede encontrar en existencia. Y luego el rey se molestó mucho con la persona que inventó el ajedrez y hasta lo mandó a ejecutar. Realmente no sabemos si es una historia real o no. Pero mi punto es que el crecimiento exponencial es tan peligroso después de algún periodo. 3% de este crecimiento en 1850, cuando el capital realmente se trataba de lo que estaba sucediendo en el Reino Unido, en algunas partes de Europa y en algunos lugares de Estados Unidos, en aquel momento no era un gran problema. Pero ahora tenemos ese tipo de crecimiento alrededor de todo lo que está sucediendo en América del Norte, en Europa, en Japón, en la mayoría de los países hacia el sur, en toda China, y también en la mayoría de los países de América Latina. Entonces vemos un gran problema de cómo continuamos con este crecimiento exponencial. Hay varias maneras en las que el capital ha cumplido con este requerimiento de crecimiento exponencial. Una de ellas es una contradicción que tiene que ver con la expansión geográfica y la reconfiguración geográfica. Y tenemos algo a lo que me refiero con la solución especial a los problemas del capitalismo. Es una solución en el sentido de que, bueno, sí, ahí tenemos el problema, podemos solucionar. El Reino Unido se expandió mucho en el siglo XIX,
y tuvo que encontrar algún lugar en donde poner su capital porque producía demasiado y no lo podía absorber. Esto era imposible. Entonces, mucho de este capital se fue del Reino Unido y se fue, por ejemplo, a Argentina o a Australia. También, obviamente, la mayoría se fue a Estados Unidos. Entonces, la solución al excedente de capital que tenía Gran Bretaña fue empezar a tener prácticas imperialistas y colonialistas. Hay dos tipos de imperialismo y colonialismo. Uno es el secular, que se hace en Australia y en Estados Unidos, y el otro es un capitalismo que ocupa, es como el colonialismo. Entonces, Reino Unido ocupó India, lo necesitaba por su mercado. ¿A quién le iba a vender todas las cosas que se producían en esta tasa creciente en Manchester? Se lo podía vender a la India, destruyendo todas las industrias de India, y luego vendió todo lo que se producía en India en Manchester. Es una solución que se necesitaba para la expansión, el problema de la expansión. Pero no es una muy buena solución, porque una India que está oprimida no se puede desarrollar y no puede ser dinámica, y el mercado está fijo. ¿Cómo India iba a pagar por estos productos? Podría exportar materia prima a los británicos, y los británicos estuvieron satisfechos con esto, pero no era suficiente. India tendría que encontrar otra manera para pagar por todas las cosas que los británicos estaban produciendo, y los británicos, sus autoridades tuvieron una gran idea. Vamos a vender opio a China. Entonces, las personas de India empezaron a cultivar opio, se los vendieron a China. Ellos no están muy de acuerdo con esto, pero ellos tomaron toda la plata de China y se la dieron a la India, y luego la India se la pasó a la Gran Bretaña. Es un gran ejemplo del sistema imperialista. El otro sistema, que es el sistema colonial, es mucho más vibrante. Vamos a mandar excedentes para Estados Unidos, vamos a invertir en vías ferroviarias, en el desarrollo industrial. Y esto va a generar demanda por acero británico y otro tipo de productos británicos. Era una economía dinámica que crecía en una tasa exponencial. Entonces, la solución de India estaba estancada, mientras que la de Estados Unidos era dinámica a este problema. Pero el problema con el sistema dinámico es que empieza a producir excedentes de nuevo. ¿A dónde se van estos excedentes? Entonces, Estados Unidos empezó un proceso interno de desarrollo geográfico que estuvo así hasta después de la Segunda Guerra Mundial. En Texas y en California, ellos se convirtieron en gran parte de esta dinámica capitalista, pero hasta cierto punto se convirtió en un centro de acumulación, lo que estaba compitiendo con Gran Bretaña, y luego al final la estaba suplantando. Y luego de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tenía mucho capital excedente y hizo algo bastante razonable desde el punto de vista del desarrollo. Invirtió mucho para reconstruir Japón, y esto generó demanda global por productos de Estados Unidos, y así la economía se recuperó bastante porque los Estados Unidos estaban mandando mucho dinero a Europa y a Japón. Reconstruyó
las economías de Alemania y de Japón, pero luego en 1990, ¿cuál es la situación? Japón y Alemania son tan eficientes que empezaron a competir con los Estados Unidos y los Estados Unidos empieza a estar presionado de manera seria, de la misma manera en la que los británicos habían sentido la presión 50 años antes. Pero no solamente era Alemania y Japón que estaban en una buena posición. Después de ellos, muchos lugares empezaron a estar en la misma situación. Corea del Sur, Taiwán. Y luego ellos empezaron a producir excedentes. ¿Qué se podía hacer con estos excedentes? Los coreanos y la industria taiwanesa empezaron a exportar capital después de 1975. Luego China entró en este campo porque mucho de ese capital que venía de Corea y de Taiwán se iba para China, y luego China entra en este campo y ellos tienen mucho excedente. ¿Qué se iba a hacer ahora? Entonces, esto se volvió muy activo en América del Sur. Ecuador tiene problemas con precios del petróleo, entonces China les va a prestar dinero. Pero ellos van a entonces tener una tasa de retorno con petróleo y un acceso privilegiado a ese mercado particular. Entonces el capital excedente, este problema de capital excedente, cuando vemos la historia, realmente se mueven por todo el mundo de área a área, y en cada área en la que entra, si se desarrolla de una manera dinámica, entonces produce más excedentes que tiene que ser usado en otro lugar. Y la situación en este momento, como dije antes, es que el monto de capital excedente que tenemos y que está tratando de irse a algún lugar es demasiado grande. ¿En dónde se va a ir? ¿Y qué va a hacer en estos países? Uno de los resultados es que podría desarrollar nuevas capacidades industriales, como pasó con el capital de Estados Unidos, se fue a China. Entonces, a cierto punto hubo motivos para que el capital de Alemania se produjese en China, como los Volkswagen. Los productos alemanes se producen en China. Se podría tener este resultado. Pero creo que lo más importante, el punto más importante de todo esto, es decir que la fluidez geográfica del capital es realmente crucial para la solución del problema de a dónde se van los excedentes de capital. El mundo tiene que estar abierto. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos instituciones que fueron creadas, que tienen que ver o están tratando de eliminar las barreras de capital entre partes distintas del mundo. Otras barreras típicas para el flujo de capital puede ser el nacionalismo, las tarifas o los impuestos, restricciones peculiares de monedas, y después en 1945 Estados Unidos trató de decir nuestra política es forzar al mundo para tener un intercambio comercial abierto, para que tengamos estos acuerdos y con comercio libre en todo el mundo. Los Estados Unidos tenían el poder para imponer a los países que se desmantelaran estas barreras. Entonces las barreras políticas se convirtieron en el objetivo. Teníamos que abrir el mundo. Nos dijeron que la globalización era genial. Comercio libre es genial. Y al mismo tiempo
Tenemos muchos tipos de presiones políticas, económicas y militares en países para que se estuviese asegurando el comercio libre, pero también hay otra barrera para esto. Y esta barrera es el costo del transporte. Ahora podemos pensar en el costo del transporte como algo que provee la medida en la que se puede medir la acumulación de capital. Altos costos protegen a las industrias en las localidades. En el siglo XIX, estos costos eran muy altos y esto significaba que algunas cosas solo se podían producir en las afueras del mercado. Mi ejemplo favorito es la cerveza. En el siglo XIX, la mayoría de la cerveza se producía en la ciudad en la que se consumía. Era un bien muy importante, no se podía preservar fácilmente y se tardaba mucho viajando, así que se acidificaba. Entonces, las cervezas locales eran las que se consumían. Esto continúa. Esto continúa con los si cuando yo era pequeño podía solamente beber ilegalmente las cervezas que se producía en mi pueblo, y luego cuando fui a la universidad en los 60 me di cuenta de que empezaron a llegar otras cervezas a mi pueblo y encontré cervezas de otros pueblos. Entonces encontré Guinness y cervezas irlandesas en mi pueblo. Esto fue posible porque se disminuyeron los costos de transporte. Cuando me fui a vivir en los Estados Unidos en 1969, sabíamos en qué ciudad estábamos por la cerveza que se bebía. Si bebíamos Nyan City, estábamos en Pittsburgh. Si bebíamos algo llamado National Bohemia, estábamos en Baltimore. Pero en el momento en el que llegamos a 1970, esto desapareció y teníamos cerveza de Colorado, de Wisconsin, y luego hasta cervezas extranjeras. Y pronto la cerveza se volvió internacional. ¿Qué fue lo que sucedió? Que un mercado monopolítico protegidos de repente se convirtió en algo global. No fue nada terrorista, pero lo más importante fue el cambio de estructura en los costos de transporte. Había una innovación que hizo una diferencia gigante, que fue el uso de containers, enormes containers que permitían llevar algo en un container, que de un camión a un barco y luego a otro barco y llega a su destino. Las relaciones de espacio del mercado global se cambiaron mucho con el uso de containers, y de la misma manera que se cambiaron las relaciones de espacio con el cambio con la aparición de las vías ferroviarias y de las máquinas a vapor y de los barcos. Este principio yo creo que es algo muy importante en la naturaleza del capitalismo. El capital se acumula en relación al retorno del tiempo. ¿Cuánto se tarda el capital en empezar con un poco de dinero, ir al mercado, comprar algo, producir un producto, un commodity y venderlo de nuevo? ¿Cuánto tiempo se tarda ese proceso? Si lo puedo hacer en 5 días y tú te tardas 3 semanas, ya tenemos una competencia. Entonces, esta competencia tan grande para acelerar el tiempo de producción. Hazlo lo más rápido que puedas, produce lo más rápido que se puede, véndelo lo más rápido que puedas. Y este principio Marx lo entendió hace mucho tiempo cuando habló de
la composición del capitalismo y para aniquilar el espacio a través del tiempo, reducir las barreras espaciales. Entonces, los costos físicos del movimiento, a lo que los geógrafos se refieren a los espacios relativos en la economía, también se han estado revolucionando por la tecnología, los cambios tecnológicos. Y ya podemos ver podemos preguntarnos cuántos cambios tecnológicos han disminuido los espacios o acelerando los cambios. Vemos todas las innovaciones en transportes y en comunicaciones y podemos decir que esto ha sido una arena genial para que el capital se conecte y conecte su necesidad de expandirse con esta aceleración creciente de la circulación de capital en el espacio y en el tiempo. Entonces el mundo se convierte, o se disminuye y se disminuye, se vuelve más pequeño, porque cada vez cuesta menos ir de un lugar a otro y vemos transformaciones radicales en la división del trabajo, por ejemplo. No podríamos oír en Colombia hace tiempo de una exportación grande de flores sin esas revoluciones en transporte y comunicaciones. Si nos llevaba 3 semanas llevar las flores de Colombia a Nueva York, lo que tomaba en los 60 más o menos, realmente no teníamos industria de las flores. Cuando tenemos naves aéreas, podemos llevarlas en 24 horas y podemos llevar productos que perecen y transportarlos de manera fácil. Y entonces en Nueva York ya hay productos de Guatemala, muchas cosas que antes no podíamos tener porque el sistema de transporte no era eficiente en este sentido. Entonces la división global del trabajo se transforma radicalmente y también se transforman los patrones de consumo y todo tiene que ver con la reorganización del espacio, de los espacios relativos de la economía global. Y es a través de esta reorganización que estamos encontrando habilidades para trabajar la sobreacumulación de capital, y al mismo tiempo podemos tratar la pregunta de las relaciones de trabajo. Si leemos los periódicos en Europa y en Estados Unidos, en los últimos años de la década de los 60, la mayoría de los periódicos financieros se quejaba de que los trabajadores tenían demasiado poder, no solamente tenían poder en su lugar en donde se desenvolvían con los sindicatos, sino que también tenían partidos políticos en Europa y esto estaba muy conectado con las organizaciones laborales, y por esta simple razón los trabajadores pudieron tener más acciones en el Producto Nacional. Los capitalistas no les gustó esto, y porque sus ganancias estaban disminuyendo, porque los trabajadores tenían demasiado poder. ¿Cómo hacemos que los trabajadores tengan menos poder? Bueno, tenemos varias maneras de hacer esto. Una de las maneras es, y es creo que algo de lo que el capital se arrepiente, es impulsar la emigración y la inmigración. Los alemanes invitaron a los turcos a su país. Los británicos invitaron a sus antiguas colonias a llegar a su país. También los franceses lo hicieron con subsidios, importando trabajadores de África del Norte. Esta es una manera de
disminuir el poder de los trabajadores. Eso no funcionó mucho. No funcionó muy bien por varias razones, porque si no podemos tener trabajadores al capital, entonces vamos a llevar el capital donde están los trabajadores. Para hacer eso, necesitamos una manera fluida en la que se puede llevar capital de un lugar a otro en el mundo. Y esto es interesante porque al analizarlo podemos ver que el capital tiene varias formas. Existe en forma de dinero, existe como un producto, un commodity, como un proceso de producción. Y cuando vemos estas tres formas, nos preguntamos cuál es la manera más fácil en la que se puede mover a través del mundo. El dinero es la más fácil si no se trata de oro o algo así. Realmente los dólares o los billetes se pueden representar de maneras electrónicas, por medios electrónicos. Entonces, el dinero electrónico es demasiado fácil de mover a través de todo el mundo, eliminando las barreras del control de capital y cualquier cosa de este sentido. Una de las cosas que el capital reformó en los 70 es la libertad que tuvo el dinero dentro de un país, reformas dentro de los Estados Unidos, pero también internacionalmente, porque luego esto podría permitir que el capital estuviese en cualquier lugar donde los trabajadores fuesen más baratos. Porque se movió toda la producción a China, transformación y transporte del dinero. Vamos a llevar el dinero. Los commodities también son móviles, pero no se pueden ni tan rápido ni tan fácilmente como lo hace el dinero. Entonces, el capital revolucionó mercados financieros en los 70s y en los 80. Y en el 85 más o menos tuvimos el Big Bang, la gran explosión, que fue la unificación de los mercados financieros y de acciones, lo que produjo una gran habilidad para que el capital se moviese alrededor del mundo. El resultado de esto fue que el dinero capital hizo que se desindustrializara mucho del mundo que ya estaba capitalizado. Por ejemplo, en Gran Bretaña, en ciudades como Manchester, todas perdieron su industrialización en 10 años más o menos. Lo mismo en Estados Unidos, Pittsburgh, Detroit, Baltimore, Cleveland. Todas las ciudades industriales perdieron todos sus empleos relacionados con la industrialización. Lo mismo pasó en Alemania y en Francia, hasta pasó en India, que la industria de textiles en Mumbai desapareció en la década, al final de los 80, principios de los 90. Se desindustrializó una parte del mundo y se reindustrializó a una parte de China, el sureste de Asia, tal vez México, y algunos otros programas Maquila. Esto se hizo posible, pero dense cuenta de algo. Fue una reforma del sistema financiero del capitalismo y del sistema internacional lo que permitió la migración del capital a donde los trabajadores eran más baratos, y una de las maneras en las que los trabajadores recibieron su disciplina. Y esto significó que el capital realmente tuvo muchos más beneficios. Y esto era el objetivo de eso. Entonces, cuando vemos la reorganización de la economía global en estas líneas, pero no simplemente la reorganización de la economía global de producción, también tenemos que reorganizar la economía global de consumo. Porque una de las grandes contradicciones que se analizan en el libro es entre la producción y la realización del capital.
Se produce capital, pero para que este capital, que este capital mantenga su valor, también necesitamos demanda y mercado. El capital tiene que ser realizado. Si no se realiza, es destruido, de acuerdo con Marx. Entonces, la contradicción entre la producción y realización de capital se convierte en una pregunta importante. Entonces, si se reorganiza de manera exitosa y reorganiza su producción, el capital. Pero, ¿qué sucede en dónde va a realizarse esta producción? La industria de los autos se expandió de esta manera geográfica. General Motors y Ford y Volkswagen todos se fueron a China. Parte de los motores se realizaban en Latinoamérica o en Sao Paulo. Pero si todas estas producciones se iban allí, ¿dónde se iban a usar todos estos automóviles si no tenemos autopistas? ¿Cómo se van a usar los automóviles si no tenemos una clase media que puede comprar estos automóviles? Entonces, también tiene que organizarse la parte del consumo. Y eso es una historia complicada, pero hay un aspecto que resalta. La última vez que estuve en Colombia, en 1972, y resulta que no solo estuve en Colombia, también estuve en Recife, en Brasil, en Salvador, en Brasil, en ese año, y me acuerdo de cómo se veían las cosas en ese año. No estuve aquí en Medellín, pero estuve en Bogotá y en Cali. Y tomé un autobús por todo Colombia, fue algo loco por 10 días y me fui al borde con Ecuador y regresé desde la frontera. Es un país muy diferente en ese momento. Lo que me impresionó de ir a Salvador y a Brasil, me acuerdo de la playa, ahora las personas vivían allí, ahora se ve como una imitación de Miami. Vamos a Panamá y se ve como una imitación de Miami. Todas las ciudades a las que voy tienen grandes edificios y de hecho la urbanización desde los 70 ha sido una de las maneras fantásticas en la que no solo la producción, sino el consumo también se ha revolucionado en la manera en la que se puede manejar esta pregunta del crecimiento exponencial. Ha habido un crecimiento exponencial de urbanización y las fuerzas detrás de este tipo de crecimiento, la urbanización, son complicadas, incluyen, claro, la destrucción de espacios de la agricultura y el crecimiento de sistemas de agricultura industrializado. Esto desplaza algunas poblaciones en las ciudades. Luego, el desarrollo de las ciudades tiene que ver con acomodar a estos inmigrantes dentro de ellas y también dando al ojo a los excedentes de capital, buscando algo que hacer con ellos y qué se puede hacer con estos excedentes de la urbanización. El capital construye, realmente no escuelas ni viviendas, le encanta construir proyectos gigantescos. Todas las municipalidades en el mundo aman un proyecto gigante, un megaproyecto. Entonces, cosas como la Copa del Mundo, los Juegos Olímpicos, y tenemos más. Las alcaldías las aman porque los desarrolladores lo aman, los constructores las aman, el sector financiero las aman. Es una gran manera
deshacerse del excedente del capital. Eso es lo que hacen. La urbanización se convierte en una de las características importantes de la manera en la que el mundo se organiza en los 70 y en los 80. Cuando llegué a Salvador, hace más o menos un año, no reconocía esta ciudad, no reconocía Recife realmente, para nada. La urbanización se acopla con la manera en la que esta contradicción de crecimiento exponencial en este mundo puede manejarse. Realmente me gusta esto, esta manera de pensar. Por supuesto, esto no tiene consecuencias macroeconómicas. Los Estados Unidos tuvo una situación difícil en el 2001. Hubo un colapso del mercado de la bolsa y la dificultad es que no sabíamos dónde iba a ir el excedente. La Reserva Federal redujo los intereses, ¿y cuál es el efecto de esto? Proyectos de financiación se volvieron mucho más fáciles de realizar. Y es que por eso tuvimos un boom de viviendas. Esto es muy interesante porque el mercado financiero había sido el centro de la acumulación y esto pudo financiar la producción de vivienda, pero también el consumo de vivienda, ofreciendo deudas baratas a las personas. Y tenemos aquí un proceso circular. Desarrollamos los proyectos, le prestamos dinero a los consumidores y los consumidores pueden comprar los edificios y así los financiadores tienen bastantes beneficios de eso y alguien se da cuenta de que hay alguien que tiene demasiadas deudas y que no se puede soportar y por eso hay una crisis como la que tuvimos en el 2008. ¿Y cuál fue la respuesta a esta crisis a nivel mundial? Bueno, una de las respuestas, adivinen, era no controlar ese proceso, era desplazarlo geográficamente. Lo que ha estabilizado la economía desde entonces fue China y es ¿qué es lo que ha hecho China para esto? Para absorber todo este excedente de capital. Ha urbanizado su territorio. Casi el 50% del crecimiento chino desde el 2008 ha sido absorbido por urbanización muy rápida, muy grande. Muy rápida y muy grande, proyectos gigantes. Y no solamente son proyectos gigantes, también tiene que ver, y esto significa una gran demanda de materia prima. Entonces, cualquier país que producía materia prima para el boom de vivienda en China, le fue bien. Australia, por ejemplo, casi no sintió esta crisis. Chile tampoco. No tuvo muchos problemas para salir de la crisis. La mayoría de América Latina se ha convertido en un mercado para China, para el intercambio con los productos de China. Y no han sentido ese tipo de crisis tan profundas. Entonces lo que se ve aquí es una historia de cambios geográficos y desplazamientos geográficos, movimientos alrededor del mundo. Las tendencias del capitalismo tienden a moverse, es mi argumento, porque se trasladan geográficamente. Los Estados Unidos tuvo una gran crisis en 2008, China se afecta por la industria de la exportación, pero puede compensar con la acumulación de capital. Y en la misma manera,
en la que Estados Unidos, al principio de los años 2000, tiene este exceso de flujo, tuvo una crisis y tenemos una tendencia emergente de crisis también en todo el mundo. Este análisis fluye de una contradicción a la otra. Producción contradictoria es una contradicción que afecta la realización. La solución es la urbanización. Esto genera otra crisis. Y en otras palabras, la crisis se mueve, se traslada, se va de una contradicción a la otra. De un minuto, la contradicción es entre el capital y los trabajadores, como era al final de los 60, y ahora, o después, entre la producción y la realización, como era en los 30, y luego empieza a ser entre las limitaciones de recursos, las restricciones del ambiente y otras. Entonces, aquí vemos este traslado. Las dimensiones geográficas de esto son cruciales. Tenemos que ver a dónde está la crisis en este momento y a dónde va. Y 2 años atrás, en Brasil, todo el mundo decía que las cosas están muy bien, estamos súper bien económicamente. Pero ahora, veámosle, cero crecimiento y todo el mundo se está poniendo nervioso. Nunca se sabe cuándo te va a atacar a ti. Y cuando estos procesos globales, como la urbanización, están constantemente reinventándose, megaproyectos que se reinventan. El consumismo recibe presión para absorber los excedentes. Eso es un análisis que yo veo que necesitamos producirlo, hacerlo. Y a través de esta historia podemos ver patrones de resistencia urbana y de revueltas urbanas. Brasil, durante los últimos 2 años, Turquía. Todos estos procesos que generan estrés social y movimientos sociales de los que no he tenido tiempo de hablar, pero estoy seguro que ustedes los conocen bien. Vean las contradicciones, piensen en ellas, vean los procesos. Y la razón por la que soy un anticapitalista es porque veo la mayoría de los problemas que tenemos en este momento no pueden tener respuesta en la dinámica del sistema capitalista. Necesitamos buscar más alternativas y pensar en otras alternativas. Bueno, ahora vamos a tener preguntas y discusión. Muchas gracias. Muchísimas gracias al profesor Harvey. Vamos a dar inicio a algunas de las preguntas que ustedes han escrito para él. Por un lado, ¿qué opina usted del impuesto Tobin tax? Do you know that? Yes. Okay. La otra pregunta es, ¿hay salidas regionales a este sistema capitalista? ¿Podría haber salidas regionales a este sistema capitalista? Y finalmente, para ciudades como Medellín, también, ¿cuáles son las alternativas en este modelo económico que hoy impera? Creo que el impuesto Tobin es un ajuste menor en las dinámicas del sistema. No creo que tenga mucho efecto con el problema de lo que he estado hablando hasta ahora.
las soluciones regionales. Parte de lo que he estado hablando ahora es la manera en la que los desarrollos desiguales en términos geográficos proveen de maneras en las cuales el capital puede escaparse de las dificultades. Si, por ejemplo, los Estados Unidos tienen dificultades y China tiene un boom, entonces el sistema global puede estar en un equilibrio. Vimos unas situaciones así en el siglo XIX cuando teníamos booms en Gran Bretaña y teníamos depresión en Estados Unidos, y luego los booms en Estados Unidos tenían su contraparte con depresiones en Gran Bretaña. Podríamos tener desarrollos desiguales moviéndose alrededor de las tendencias del mercado, y eso ha sido algo muy importante, una manera muy importante en la que el capital global se ha estabilizado a sí mismo. Pero uno de los peligros de esto está, claro, la emergencia o el surgimiento de configuraciones regionales que compiten entre ellas. Lo que pasa en los 30, esto pasó en los 30, cuando diferentes imperios empezaron a cerrarse y tuvieron conflictos geopolíticos. Algunas personas ven estas situaciones y dicen que este movimiento compensatorio solo puede trabajar si hay un poder hegemónico, un poder dominante, y todo el tiempo Estados Unidos ha sido dominante. Esto puede trabajar, esto puede funcionar, pero ahora podemos ver la emergencia de otras alternativas, que por ejemplo en Europa, Alemania es hegemónico en la Unión Europea, y en América del Norte también los Estados Unidos, en América Latina tenemos a Brasil, en Asia tenemos a China. Entonces podemos ver grupos hegemónicos regionales, y estas regiones pueden tener conflictos entre ellas. Esto es lo que produjo la Segunda Guerra Mundial. Teníamos signos de conflictos entre Estados Unidos y China en el Pacífico. Y podríamos esperar que se evitara algún tipo de conflicto global, pero hemos visto que esto no es el caso siempre. Entonces, la regionalización, si se empieza a crear competencia, vemos que China es muy competitiva aquí en Latinoamérica. Los países de Latinoamérica están mucho más orientados hacia el comercio con China de lo que estaban antes, y vemos que China está también muy agresivo en África y también en el sur de Asia. Los Estados Unidos compensa también. Y tenemos el problema de qué es lo que va a hacer Rusia ahora, y tenemos los poderes regionales, y esto puede ser peligroso. No veo la regionalización como una solución. Realmente veo que cuando las regiones se cierran, van a tener más problemas en vez de... O en el caso contrario, si se mantienen abiertas, esa sí puede ser la solución, no lo contrario. Aquí en Medellín, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, ustedes viven acá, ustedes deberían responder esto. No puedo decir que se puede hacer, pero pienso de alguna manera que obviamente lo que se ve alrededor del mundo son formas muy interesantes de movimientos sociales. Los movimientos sociales durante los últimos 15 años han sido muy diferentes, y hay nuevas maneras de hacer política. Muchos de estos movimientos no han estado basados en los descontentos de algunos lugares, se han basado en los descontentos sobre la vida en las ciudades. Entonces yo creo que si va a haber cambios significativos a través de movimientos sociales, va a ser alrededor de la calidad de la vida en las ciudades. Eso fue lo que pasó en Brasil, esto es central en
en Turquía, y hemos visto también esto en Londres, en Estocolmo, en París. Hemos visto algo de esto también en Estados Unidos. Entonces, realmente es la vida diaria en las ciudades lo que puede ser el centro de las protestas, y particularmente el tipo de protestas que van en contra de las maneras en que los gobiernos locales y los gobiernos regionales y nacionales gastan el dinero apoyando el capital en vez de las personas. La regla del neoliberalismo es que el Estado tiene que crear un buen ambiente de negocios, y entonces hay un conflicto entre esto y el mundo de las personas. Similarmente, tenemos la regla del neoliberalismo, que es si hay un conflicto entre salvar a los bancos y salvar a las personas, hay que salvar a los bancos. Y que las personas paguen los costos, y es lo que hemos visto en los Estados Unidos. Soportamos a las personas, soportamos a los bancos, pero no apoyamos a las personas, y cada vez tienen más deudas. Este es el tipo de estrategias neoliberalistas que no han parado, y todas las personas dicen que todas las crisis terminan en esto, pero y es que las crisis se profundizan más en el neoliberalismo, y lo podemos verlo desde el 2008, porque las concentraciones de centralización de poder y riqueza se han hecho más significativas. En otras palabras, el 1% de las personas en el mundo ha estado muy bien fuera de las crisis. Y la frase es: nunca dejemos que una buena crisis se desperdicie. Usemos la crisis para tener más riqueza, para generar más riqueza. Y creo que una de las cosas que tenemos que hacer es pensar sobre la movilización, o pensar acerca de la vivienda y la urbanización, enfáticamente de los movimientos sociales acá, en Medellín y otros lugares en Colombia. Creo que deberíamos apoyarlos y decir que esa es la manera en la que vamos a tener cambios serios en el mundo, que vienen de los movimientos sociales. Realmente el movimiento de los trabajadores no está muerto, pero ha sido muy enfático por la izquierda en oposición a la vida diaria en los barrios y en las comunidades. O sea, mi consejo sería: juntemos los trabajadores y las luchas en las comunidades, y no demos prioridad a ninguno de los dos. Vamos a tener movimientos colectivos que pueden hacer más que lo que hemos visto hasta ahora, que es levantamientos en ciudades que solamente duran 1 o 2, 3 semanas o 4 y luego vuelven a declinar. Necesitamos una agenda más permanente para lograr lo que queremos, y esa es una de las maneras en las que deberíamos pensar en el papel de las luchas sociales en contra del capitalismo. Hay un grupo de preguntas que se refieren ¿habrá un capitalismo más humano? ¿Es posible una revolución urbana y el ejercicio real del derecho a la ciudad en medio de este modelo económico? Y en este sentido hay, digamos, 3 preguntas que tienen que ver con perspectivas teóricas y enfoques diferentes a esto que usted nos ha compartido hoy. ¿Qué papel cumplen hoy los países de lo que se denomina el socialismo del siglo XXI? Brasil, Ecuador, Bolivia, entre otros, por un lado. Por otro lado, ¿qué opinión tiene usted de las tesis de los teóricos James A. Robinson y, no sé pronunciar eso, Acemoglu? Un texto que dice:
¿Por qué fracasan los países donde se niegan las tesis geográficas que usted plantea y dicen que son las élites y la forma de hacer política las que llevan al fracaso económico? Por otro lado, ¿cuáles son las interpretaciones suyas sobre las ideas de Lefebvre al derecho a la salud, el autor francés Lefebvre? Eso con relación a diferentes enfoques que son cercanos y muy distantes a los suyos. Y por otro lado, en términos de la ciudad, Medellín, como usted sabe, ha vivido décadas de violencia. Nuestro país ha sufrido un conflicto armado por muchísimas décadas. ¿Cómo juega esto como variable en sus análisis? ¿Se ha acercado a casos como el de Colombia, en donde el conflicto armado tiene alta injerencia en nuestras dinámicas económicas? Eso. Hay un debate muy interesante en la economía sobre la geografía. Jeffrey dijo que es muy crucial acompañar esto porque lo más importante son los arreglos institucionales. Lo que me enloquece es que nunca leen lo que los geógrafos escriben. Para mí, la geografía no es solamente algo físico, es el paisaje que nosotros hacemos. El Estado es un hecho geográfico. La organización geográfica de las poblaciones no realmente tiene que ver con el ambiente o con el clima. Cuando Jeffrey Sachs dijo que la geografía tiene importancia, lo que hizo fue decir que la distancia del Ecuador y del agua, y esto explica el 70% de las variaciones del PIB. Eso es muy loco, realmente. Esperaría que leyeran algo de la producción del espacio y la producción de la naturaleza. El mundo geográfico en el que vivimos es un producto de las acciones humanas, no es simplemente algo climático. Entonces, las condiciones de suelo se han afectado por los humanos y las actividades humanas por muchísimos años, miles de años. Entonces, creo que el concepto de geografía en las teorías económicas es mucho más importante y tendría que ver mucho más con lo que los geógrafos nos dicen. Lefebvre es un escritor muy fascinante. Siempre pensé que el problema con él es que no tiene una manera sistemática de entender las cosas. Lo que tiene es una imaginación brillante, con varios puntos. Yo lo leo, pero no para ver una iluminación teórica. Para eso me voy a Marx o a otros autores. Leo a Lefebvre para inspiración, para inspirarme. Es un escritor que me inspira. Pueden leer páginas de él diciendo, o puedo leer páginas en las que realmente no entiendo lo que dice, y en otras páginas
podemos pensar que tiene ideas fantásticas y que tiene un gran entendimiento de cómo son las cosas. Entonces es muy difícil para mí realmente comentar algún aspecto de este autor, pero como dije, lo leo como algo inspirador para mí. Algunas veces he tomado sus ideas y algunas inspiraciones de él de maneras esenciales, pero no me voy a él para alguna explicación sistemática en relación a las crisis del capitalismo y a la circulación geográfica que tiene, porque no vamos a tener mucho entendimiento de esto leyendo Lefebvre. Esta es una de las contradicciones se vuelven más importantes cuando vemos a Bolivia, a Ecuador, a Venezuela. Todos ellos tienen contradicciones muy profundas. Ellos podrían tener objetivos sociales, socialistas, pero esencialmente están tratando de realizar lograr estos objetivos con una manera muy neoliberal. Por ejemplo, el caso de Ecuador. Muchas personas sienten que Ecuador no debería moverse al extraccionismo en la manera en la que lo ha hecho, usando el petróleo y invirtiendo en el Amazonas en términos de que realmente es algo que no tiene ningún sentido en términos de ambiente, pero necesitamos los ingresos para desarrollar una economía basada en el conocimiento, por ejemplo. Tenemos este dilema de dónde vamos a tener los ingresos para hacerlo. Y en ese punto caemos en una contradicción. Divido las contradicciones en dos tipos. Los problemas que tienen soluciones es un tipo de contradicciones en los que podríamos encontrar maneras de solucionar, y tenemos las otras contradicciones que son como los predicamentos. Un predicamento es algo en lo que tienes problemas de cualquier dirección en la que te muevas, no tienes ninguna opción. Si Ecuador decide no extraer ningún tipo de petróleo, entonces se va a encerrar en la pobreza, se va a encerrar en una situación económica desastrosa. Es un lado del predicamento. Si explota el petróleo, entonces también se está metiendo en problemas y en dilemas en relación al ambiente. Entonces podemos tener situaciones contradictorias aquí, y diría que en mi experiencia en Ecuador, podría decir, basado en ella, que las contradicciones se agudizan y podemos ver el punto de naturaleza de estas contradicciones. Y la idea de que podemos salir de esto solamente con una respuesta socialista es totalmente ridícula, y lo mismo tiene el mismo grado de ridícula es irnos al lado opuesto, que es el neoliberalismo. Entonces tratar de manejar estas contradicciones de una manera muy difícil, y es lo mismo pensar en Bolivia, que tiene la revolución del pueblo y la revolución de los ciudadanos, en Ecuador, que fue más radical, y pienso que lo mismo sucedió en Bolivia, donde tenemos el gobierno de Moravich, y también en Venezuela, por supuesto, donde ha habido un gran retroceso y tener una situación muy difícil y peligrosa en Venezuela en este momento. Pero me acuerdo también de que hay fuerzas muy hostiles allí. Hay muchos países
que no apoyan a Ecuador o a Bolivia, pero que son pequeños, y son países que están tratando de hacer están tratando de hacer una diferencia de una manera muy diferente. Realmente no estoy de acuerdo con las opciones que han tomado, con las decisiones que han tomado, pero realmente el llamado al socialismo, yo no lo llamaría socialismo. Lo que hasta ahora Ecuador ha hecho es una redistribución. El valor del petróleo, primero, no, y segundo, bueno, claro que no se cuestiona que esta riqueza ha llegado a otros segmentos de la población que anteriormente estaban marginalizados, pero podría hacerse más. Yo diría que sí. Una de nuestras misiones con investigación en Ecuador es explorar en qué manera podemos contribuir para el entendimiento de estas contradicciones y encontrar maneras de enfrentarlas en otras direcciones. Por ejemplo, una de las características más importantes que también se vio acá en Medellín es lo que está alrededor de la gobernanza y los derechos democráticos. Una de las cosas que queremos explorar este año es la democracia local, con un convenio para espacios de democracia y en qué maneras podemos ayudar y definir la profundización y extensión de los derechos democráticos, porque está claro que Ecuador y su revolución no está llegando al punto de establecer consultas o procedimientos democráticos. Eso es lo que también oí aquí en Medellín esta mañana, que no es suficiente tener la democracia local y los derechos en la ciudad. Hay una lucha sobre estas cuestiones y no creo que vayan a resolverse satisfactoriamente en Bolivia, Ecuador o Venezuela. Es un proceso. La otra cosa con las contradicciones es que nunca desaparecen, son continuas. Podríamos pensar que podríamos estar en un mundo en el que no va a haber contradicciones, pero realmente a mí me gustan las contradicciones porque crean ejes de atención para que las nuevas cosas y nuevas ideas salgan, y se tiene que trabajar constantemente con ellas y dentro de ellas, y esto me parece que es la manera en la que podemos acercarnos a estos proyectos en Bolivia, Ecuador, Venezuela. Una de las cosas más emocionantes de trabajar allí, te lo voy a decir, es que podríamos discutir cosas en Ecuador que no se pueden mencionar en Estados Unidos. Entonces, una liberación genial para mí, de hecho, hablar de revolución sin ser acusado de terrorista. Esto creo que es algo que Estados Unidos se ha vuelto en este sentido muy represivo, y estas represiones en Bolivia y en Ecuador y en Venezuela no son de este estilo. Tenemos estructuras de vigilancia, pero en Estados Unidos también se monitorea el discurso de las personas. Profesor, no sabe nuestro gran emoción y agradecimiento que tenemos para usted en esta visita a Medellín. Estamos muy agradecidos, nos sentimos privilegiados por haber escuchado sus ideas de primera mano. Esperamos que usted tenga la oportunidad de regresar a nuestra ciudad y a nuestra universidad
Muchas gracias a quienes nos acompañaron.